Agradezco mucho a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por la coalición por México al frente, que tome la llamada de la segunda de Imagen Informativa. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. Igualmente, ¿cómo te sentiste ayer que dijeron que hubo menos expectativa, que no hubo tanta combatividad de tu parte? ¿Qué es lo que les respondes? ¿Cómo te sentiste tú? Me sentí muy bien, muy cómodo, muy contento. Estaba viendo la encuesta que publica hoy en la mañana un sondeo, el periódico Reforma, Ujú. que pues dice que nosotros ganamos de manera contundente el debate. Fue una gran oportunidad para presentar propuestas, para que hubiera también contraste entre los candidatos. Estoy muy contento, muy satisfecho del debate de ayer, listo para apretar con todo estos 15 días efectivos que nos quedan de campaña, seguir recorriendo el país, seguir cerca de la gente para ganar la elección el 1 de julio y lograr el cambio profundo que México necesita. Los contratos por 170 millones de pesos que están en una página de internet según las mediciones que yo estuve viendo, fue uno de los puntos más importantes del debate de ayer. Así es información muy delicada, porque de dientes para afuera López Obrador pues se ha dedicado a decir que él está en contra de la corrupción, pero pues poco a poco va saliendo el peine, igualito que los priistas tienen sus contratistas favoritos, al señor lo beneficiaron con contratos por asignación directa sin ninguna licitación por más de 170 millones de pesos. Increíblemente él en el debate lo negó, pero ahí están las pruebas, ya las presentamos, inclusive verificado, ya las dio por buenas. Oye, otra cosa importante, estabas comentando, bueno, se estaba comentando que hubo un ataque a la propia página. ¿Fue un ataque o fue mucho interés de la gente? No, me dicen que fue un ataque, Ajá. porque inclusive Google entrega los reportes y al parecer en unos cuantos minutos entraron muchísimas personas, o bots en realidad, desde fuera de México. Son estas cosas que se contratan justamente para tirar una página cuando no se quiere que una información se pueda consultar. Pero mira, ¿cuánto pueden lograrlo? Quizá una hora, no más, Ujú. finalmente se restablece y al final la información termina saliendo a la luz pública. ¿Cuántas visitas ha tenido hasta el día de hoy, sabes? No, no lo sé, fíjate. Es que yo apenas ahorita acabo de aterrizar, vengo de Mérida, Sí. pero al rato que me reúna con el equipo lo reviso y con mucho gusto te lo informo. Te lo agradezco. Oye, una de las cosas importantes que me pareció interesante, tú decías ayer que no hay mejor política social que empleos y que esos empleos estén bien pagados. Se hablaba también de que todo lo que tú quieres poner en marcha, hablabas también, por ejemplo, de eliminar el IEPS de la gasolina, que son casi 7, 6 pesos, etcétera. Pero eso se necesita dinero y esa es una de las preguntas y es una de las dudas que yo externaba hoy al principio del programa. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Sí, primero lo que hay que entender es que hoy hay un gasto muy desordenado. Sí tiene dinero el gobierno, el problema es que se gasta muy mal y se gasta en lo que no se debería de gastar. Segundo, para poder recaudar más, lo que tenemos que hacer no es cargarle más la mano al contribuyente, sino crecer. En la medida en la que la economía se hace más grande, en la medida en la que hay más gente productiva, pues como consecuencia el gobierno recauda más. Quiero decirte que nosotros tenemos un equipo muy profesional elaborando la propuesta, lo encabeza Salomón Chertorivsky, y todo lo que hemos planteado es factible en términos financieros y lo vamos a cumplir cuando yo sea presidente. ¿Qué opinas de la presentación de la denuncia en tu contra de Ernesto Cordero? Y después me gustaría que me digas qué opinas de la presentación de la denuncia del propio Partido Acción Nacional, por un lado en contra de José Antonio Meade por la estafa maestra y por el otro lado en contra de Andrés Manuel López Obrador por el desvío de recursos del municipio, en particular de Texcoco, a actividades de Morena, Ricardo. Sí, mira, de lo de Cordero absolutamente nada, no tengo nada que opinar, él tiene mucho tiempo en la campaña de Meade y todo eso es parte de la guerra sucia que ha orquestado el mismo gobierno del PRI. Y no me voy a detener en eso. Ujú. Y sobre lo de mí, bueno, pues sí es un asunto delicado porque su firma está plasmada en un decreto que le implica directamente en un escándalo enorme de corrupción, ese sí es real, eso no es guerra sucia, de la empresa esta brasileña Odebrecht. Pues él tendrá que responder ante las autoridades, seguramente, pues mientras el PRI siga gobernando no va a pasar absolutamente nada, porque son tapadera unos de otros, pero eso va a cambiar cuando nosotros ganemos. No va a haber venganza, pero sí va a haber justicia y los que la hayan hecho la van a pagar. ¿Y de López Obrador el desvío de los recursos también? Pues sí, exigir a las autoridades que investiguen
decir, lo que no puede ser, Paco, es que esto quede solamente en anuncios mediáticos. Quien haya cometido una falta tiene que pagar las consecuencias. Oye, ayer fue también un tema reiterado. Le decías a José Antonio Meade que tanto él como su jefe, el presidente Peña Nieto, los ibas a meter a la cárcel, y le preguntaste a López Obrador que si él le iba a meter y él dijo claramente que no. ¿No crees que este asunto ya está escalando a niveles muy complejos? No, mira, y lo que pasa es que yo lo que quiero para México es la paz, Paco. Pero para que haya paz hay que entender que la paz es fruto de la justicia, no de la impunidad. Entonces yo le he dicho con toda claridad, cuando yo sea presidente habrá una fiscalía autónoma que sí va a investigar todos los escándalos de corrupción de este sexenio. Y en caso de resultar culpables, pues me parece que es lo más lógico, como cualquier otro, pues tendrían que ir a la cárcel. Esa tiene que ser la norma de aquí en adelante. Quien cometa un acto grave de corrupción tiene que pagar las consecuencias. Otra de las cosas que tú platicabas, la disparidad de ingresos entre un hombre y una mujer, que es increíble que todavía siga pasando en México, ¿no? Así es, 30% menos se le paga a las mujeres por hacer el mismo trabajo y con la misma capacitación. Y eso, además de ser injusto, es ilegal, porque la Ley Federal del Trabajo establece con claridad que a trabajo igual el salario debe ser igual. Pues nosotros vamos a poner mano dura en ese asunto, vamos a hacer que se cumpla la ley, porque las mujeres merecen tener, cuando hacen el mismo trabajo y con la misma capacitación, pues el mismo sueldo que los hombres. Es absolutamente inaceptable lo que hoy está pasando. Oye, ayer y yo hacía el comentario, ¿no? Yo creo que los ciudadanos, ante lo que pasa en el país, Ricardo, la chanza y las bromas, a veces nos desenfocan un poco de la personalidad que debe tener un presidente de la República, ¿no? Pues sí, yo creo que hay que ser serios en los temas serios, porque lo que está sucediendo en México no es menor: corrupción, pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, y necesitamos soluciones para estos grandes problemas que tiene el país. Oye, Ricardo, y finalmente, yo sé que es una nimiedad, pero ¿qué opinas de la designación o de haber ganado la candidatura de ser sedes del Mundial 2026 de esta forma conjunta con Estados Unidos y Canadá? No, me da mucho gusto, me da un gusto enorme, va a ser un gusto volver a tener partidos del Mundial aquí en México. Demostramos ser una extraordinaria afición en los mundiales que hemos tenido, particularmente, pues yo tengo muy bonitos recuerdos del Mundial del 86, de tal manera que me da un gusto enorme y creo que es una gran noticia para el país. ¿Cuánto va a quedar México contra Alemania? Ya es la última. Vamos A a ver si ganar. tienes dotes de adivino. 2-1, anótale por ahí. Bueno, Vamos a ganarles 2-1. me parece bien. Ricardo Anaya, muchas gracias. Gracias a ti, te mando un abrazo, un saludo al Me auditorio. dan dos de vuelta. Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por la coalición por México al frente.